vamos a estar charlando con con Eduardo Regondi, porque él, entre otras cosas, que es el presidente, el titular de Proyectar, tiene datos que están relacionados sobre lo que ha sido una jornada que se llevó adelante hace un par de días, creo que fue el miércoles exactamente, sobre estas nuevas economías. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mabel, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Yo estoy averiada, como me escucharás, estoy con un tono más abajo. O sea, bueno, sí se te escucha, pero no. Es parte de estos cambios climáticos. A eso me refería justamente. Contame, Eduardo, contanos, por favor, ¿cómo ha estado la jornada cuando se llevó adelante justamente esto de las nuevas economías y qué es exactamente? Bueno, muchísimas gracias. Sí, el día miércoles, como bien dijiste, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, la regional Pacheco, se llevó a cabo la primera charla en el partido de Tigre sobre lo que son las nuevas economías. Y bueno, lo desarrollamos desde Proyectar, desde la ONG Proyectar, conjuntamente con la consultora del núcleo y con el apoyo de la Universidad Tecnológica. Así que aprovecho para agradecer acá al decano José Luis García y a la licenciada María Dolores Gómez, que es la directora de la carrera sobre licenciatura industrial, que vieron con muy buenos ojos ser en el primer lugar donde se hablara de nuevas economías. Y cuando hablamos de nuevas economías, bueno, fuimos desarrollando en el transcurso de las 2 horas que duró la charla, todo lo que tiene que ver con estos sistemas de triple impacto, ¿no? Que es la nueva, lo que llamamos nueva economía. Sí. Un poco en contra de lo que veníamos estudiando, ¿no? Lo que era la economía, donde el principio fundamental, hablamos un poco del siglo pasado, era la rentabilidad. O sea, la base de la economía, todos los que estudiaban de economía, la administración de empresas o manejaban industrias y empresas, se tenía como lo más importante que sean sostenibles en términos de rentabilidad. Ajá. Y cuando hablamos de nuevas economías nos referimos que, si bien es muy importante el primer eje de sostenibilidad rentable, que la empresa sea de esos frutos y sea económicamente sustentable, se le agregan otros 2 ejes más que van de la mano con la rentabilidad, que es la sostenibilidad, la sustentabilidad ambiental y el compromiso social. O sea, de ahora en más, nosotros consideramos que debe haber un triple eje para tener una industria. El triple eje, como decimos, rentabilidad, ambiente y compromiso con lo social. Que es un poco el reflejo de lo que muchos empresarios, especialmente los empresarios pymes, vienen haciendo sin saber que lo están haciendo. Son aquellas personas que consideran que su negocio tiene que ser rentable, porque además es un deber hasta, diría, ético y moral serlo rentable, pero que esa rentabilidad no se haga con métodos que afecten el ambiente y que además no sea una rentabilidad o un negocio totalmente diferenciado de lo que es la zona donde está, el compromiso con la sociedad, que se tenga en cuenta que un concepto de colaboración, mucho más de competencia. También se habló mucho del tema de la economía circular, ¿no? Que es esa economía que trata de reutilizar todos los elementos hasta lo máximo que se pueda, reusarlos para tener mucho menos desperdicio, ¿no, Mabel? Claro. Bueno, que ese es uno de los problemas más grandes cuando uno ve justamente, y eso lo estábamos hablando la vez pasada que yo me acerqué ahí a la gente de lo que es la red del Banco de Alimentos, sí. Y cuando se empieza a evaluar la cantidad, por ejemplo, de alimentos desaprovechados o perdidos que hay en el medio por un mal manejo o por un desconocimiento por parte de la misma sociedad, ¿no? Claro, bueno, el ejemplo que vos das es bárbaro, porque justamente hay empresarios de industrias alimenticias, inclusive empresarios de cadenas de supermercados, o empresarios, en el caso de los puestos como el Mercado Central o los mercados concentradores de frutas y verduras, el caso de Bécar, acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, que entendiendo este triple eje, triple impacto de su negocio, empiezan a modificar la postura, y aquellos productos que a lo mejor no tienen valor comercial por algún hecho de packaging, de una etiqueta mal puesta, de una lata que esté abollada o que estén con poco tiempo a punto de vencerse, sí. ¿Qué hacen en vez de tirarlos?
justamente los donan, en este caso a la red de bancos de alimentos, para que lo que no tiene valor comercial empiece a tener valor social. Exacto. Y esto de forma colaborativa para que tantos comedores, y justamente, mira, mejor que hoy no hay ningún día para hablar del tema, ¿no? Sí. La importancia de ese compromiso, porque la verdad que hay tantos comedores que necesitan de alimentos que sean donados, y esto me trae como un comentario, un hecho político, ¿no?, que me parece importante, que es apoyar justamente esta ley que escinda, que le quite la responsabilidad al donante por el caso de lo que puede producir ese alimento. Cuando uno tiene en cuenta un montón de condiciones que se deben cumplir para que ese alimento sea donado y esté en buen estado, justamente lo importante es que llegue al comedor. Claro. Y ese es un momento político muy importante, ¿no?, en esto, porque se va a venir en los próximos meses un incremento, ¿no?, en la necesidad de que los bancos de alimentos reciban primero y luego puedan donar a muchos comedores en todo el país, porque estos cambios en la economía de estos días va a producir un empobrecimiento de la población, un crecimiento de la necesidad de por lo menos paliar el tema del hambre, ¿no? Me parece que es un tema crucial hablar del hambre. Vos sabés que yo tuve la posibilidad, justamente hacía mención de la red del Banco de Alimentos, de ir ahí a lo que es la misma sede en Martínez, en Martínez, ahí. En Villa Martelli. En Villa Martelli. Participamos de lo que fue el armado y todo lo demás, y además también hicimos parte de lo que es la selección de los productos y cómo se van armando los packaging como para poder después distribuirlos, cómo es la organización que tienen y de qué manera se lleva adelante. Y a la par de todo esto, también surgió, bueno, y hablando también con quienes son las representantes y demás de la red del Banco de Alimentos, lo que ha sido la incorporación del nuevo artículo o del artículo que por una cuestión bastante impensada había sido derogado, lo habían quitado, el artículo número 9. Fue vetado directamente, sí. Vetado en el primer gobierno. 2004 fue exactamente. Claro, fue vetado, con lo cual muchos potenciales donantes se preocuparon dejando de hacerlo y han preferido mandar a destruir alimentos antes de donarlos. Eso en un país generador, uno de los más grandes productores de alimentos del mundo, uno puede entender cómo esa gente que no tenga alimentos, o sea, cómo se desperdicia en los alimentos la comida. O sea, yo creo que en términos de hablar de palabras buenas y palabras malas, el hambre debería ser la peor palabra de todas. Permitir que esa gente en Argentina con hambre, siendo gran productor de alimentos como somos, por haber vetado un artículo que hace que la gente done menos, sí. Es una barbaridad. Pensar en que todavía en Argentina haya gente con hambre, chicos con hambre, me parece que es moralmente una barbaridad. Mira, sin lugar a dudas, además lo que habían sido los argumentos en ese momento para el veto del artículo, porque consideraban que era un artículo que lo único que hacía era beneficiar básicamente a quienes tenían la posibilidad, o a las empresas en este caso en particular, cuando eso es cambiar y variar absolutamente lo que es la óptica, primero de la ley, en este caso en particular, y de cuáles son las alternativas. Y segundo, poder implementarlo. Una de las cosas que también se habló, y que yo creo que aquí hay que buscar, y yo estoy tratando de contactarme con la misma gente que integran lo que es la comisión allí en el Senado. ¿Por qué? Porque ahora falta que esto vuelva a diputados como para poder ya tener la vigencia y para tener el peso de ley correspondiente. Entonces, sí. Una de las cosas que yo planteaba, cuando uno se pone a hablar y vos empezás a evaluar lo que son las alternativas, digo, ¿no se puede pedir una quita de impuestos a aquellas personas que cumplen lo que son los registros? Por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, de la donación de alimentos, de la posibilidad, o sea, incentivarlos de alguna forma. Mira, yo creo que ni siquiera es necesario exhibición de impuestos, porque eso daría a pensar que lo donan para un tema de impuestos. Yo creo que directamente con
cómo salió, justamente además creando un registro de donantes, Sí. como se ve la ley, impulsada, vamos a nombrarlo, especialmente por el diputado Marcos Labaña, como salió ahora en diputados y que fue a Senado, así como está, debería ser aprobada, y eso generaría una gran motivación, porque el empresario lo que quiere cuando dona alimento, o inclusive tenemos casos también de grandes caterings que lo donan, por ejemplo, a una ONG que se llama Plato Lleno, que hacen todo un trabajo de logística, de recolección de alimentos, de cuidado, de entregarlo. Yo también estuve en Banco de Alimentos, Mabel, como estuviste vos, y vos ves la cantidad de alimentos que se están donando. Sí. Con esta ley vetada, con este artículo que está vetado. Imagínate que si no hubiera esto, ¿cuánto más habría? Porque todo el mundo querría donar los alimentos que pierden en valor comercial, pero tienen valor social. Y con eso paliaríamos muchísimo el hambre. Me parece que es una responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad social, nos estamos refiriendo a esto, no nos estamos refiriendo a ese concepto arcaico de responsabilidad social de marketing. No, estamos para refiriendo nada. en serio a tener un compromiso social del empresariado. Como te puedo decir, también considero que es un compromiso de responsabilidad social del empresario la mesura en el tema de los precios que se ponen en el mercado. Hoy, el sálvese quien pueda, cuando el dólar se pone en 40 pesos, termina generando un pico inflacionario que perjudica a los más vulnerables. Sí. Entonces, eso como empresarios tenemos que hacer un trabajo de sensibilización, porque no puede pasar en una Argentina solidaria donde la gente hoy está aprovechando maximizar su ganancia perjudicando a los que menos tienen. No, son esas cosas que sin lugar a dudas, te digo, cuando uno se pone a ver lo que son la cantidad de bocas que se pueden alimentar, las posibilidades, y estamos hablando justamente como lo estabas planteando, ¿no? Algo tan simple, tan sensible y tan importante como es el tema de la alimentación y cómo se les puede dar lo que es una alternativa o una posibilidad. O sea, son cosas más que no hay que pensarlas demasiado, ¿no? Hay que hacerlas directamente. Hay que hacerla, hay que ponerse en acción y empezar a realmente a mirar al otro como un prójimo, a empezar a ser más colaborativo, menos competitivo. Es un momento donde se requiere justamente un corazón muy abierto, pensando en los demás, porque esto es un barco que estamos todos metidos, y acá ya no es un tema político, de un gobierno, de una oposición que se están peleando por ocupar puestos de poder, sino que hay que pensar en el otro como un ser humano. La verdad que es un tema que entristece mucho, ¿no? Ver lo que está pasando en Argentina, cuando por una picardía política termina una ley vetada y que no permite que se den alimentos con todo lo que se está tirando. Bueno, vos fíjate que es algo que siempre hemos hablado, Eduardo, y que uno plantea permanentemente, ¿no? Cuando en este país podamos llevar adelante lo que son las políticas de Estado y no las políticas de gobierno, y que no se tire por la borda las cosas, porque vos estabas hablando recién de lo que es en este momento la situación, y lamentablemente, uno escucha mucha gente que hasta como que se regodea de cómo está la situación en este momento, porque los tiempos, cómo se van manejando, digo, ay, por Dios, entiendan que hay que mirar para adelante y hay que levantar, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, ese es el trabajo que hay que ir haciéndolo, y hay que alzar muchas voces y compromiso también, además del empresario, el compromiso político y el compromiso de la prensa, que también a veces agiganta temas, y así que lo que haces vos, con esa humildad que te caracteriza, es muy importante, porque es marcar un poco lo que se debe hacer, ¿no? De la prensa, una comunicación positiva y una comunicación pensando en los demás, Mabel. Lamentablemente estamos pasando un momento bastante complicado, ¿no? Sí. Donde hay muy poco recurso económico, y hay que saber utilizarlo, y hay que pensar primero en los que menos tienen. Vos sabés que en medio de todo esto, bueno, vamos a ver qué pasa, porque teóricamente el lunes habrá también datos que están relacionados con, por lo menos, los lineamientos económicos respecto de lo que es toda la función. Pero insisto, si no nos damos cuenta y no empezamos a pensar que en lugar de ponernos contentos porque, como lo hacen algunos, que las cosas estén complicadas y demás, no es esa la solución, bajo ningún punto de vista. Exactamente. No. Así que vamos a seguir trabajando para
para generar un poco más de gente que piense, y que creo que hay mucha gente sí. que piensa así. A veces hay que despertar, ¿no?, de la modorra, salir un poco del espacio de confort y pensar que no sé, que lo que uno haga por los demás en definitiva también es lo que nos ayuda a nosotros. Vos sabés que justamente en el día de hoy, o sea, hoy hablando contigo por este tema que tiene que ver con la alimentación, y después ahora dentro de un ratito me voy a ir con una comunicación hasta la provincia de La Rioja, porque encontré un médico, el doctor Aníbal Ojeda, que es de la Fundación Rioja justamente, y ayer estábamos hablando, cuando yo hago el contacto, o sea, de qué manera él se recibió de médico en la provincia de Córdoba y ahora está en Chilecito, hace 38 años que ejerce la medicina, pero está trabajando justamente con todo lo que es la cirugía reconstructiva para chicos con problemas y deformidades. Y él, cuando hablábamos ayer, me decía, poder llegar a la gente y poder ver que una criatura se recupera de algo, dice, es lo que me genera el placer más grande del mundo. O sea, a ver, esas cosas, y bueno, entre otros temas, digo, bueno, todo esto hay que darlo a conocer, ¿no? Y la gente tiene que saber cuántas cosas positivas se hacen también, ¿no? Exactamente. Así que bueno, lamentablemente la prensa titula los hechos complicados y los hechos poco felices, y a veces no hay espacio para estas acciones que motivarían un montón a que otra gente lo haga, y hay muchos casos, vos lo sabés mejor que yo. Hay un montón de gente que realmente trabaja de forma desinteresada y por los demás, y este es el momento que tenemos que justamente eso, ¿no? Una buena convivencia entre los argentinos, que es lo más importante, el diálogo, la convivencia, la mesura, y dejar de lado algunos intereses a lo mejor políticos, ¿no? Ya lo creo. Eduardo, mil gracias por esta charla, te mando un abrazo enorme y buen fin de semana, ¿sí? Como siempre, un beso grande para vos y que te mejores, ¿no? Gracias, Edu, un besote. Así estábamos hablando justamente con el doctor Eduardo Regondi. Él es el titular de Proyectar, esta ONG, porque se ha realizado el día miércoles justamente esta charla, este encuentro sobre lo que son nuevas economías, nada más ni nada menos que eso.